Primero que todo, saludarlos a todos los presentes, especialmente a nuestros invitados, a la Karen Pau y a Jaime de Lorio. También aprovechar de saludar a la gente ahí que se está conectando a nuestra transmisión. Y a la Cate Montalegre, que me acompaña hoy día acá para conversar con nuestros alcaldes electos, poder conversar del servicio público, de lo que es hoy día tener el servicio público, especialmente en el mundo municipal. Y para partir, les quería contar una breve cosa. La Karen no sabe esto, así que me lo paso. A forma de introducir el tema. Yo estaba pensando hoy día cómo hablábamos de servicio público con los jóvenes, y muchas veces es un tema que queda como, ¿qué es el servicio público? O esta cosa como, suena tan como grande. Y me acordé que cuando yo me salí del colegio, estaba en cuarto medio, no sabía muy bien qué quería estudiar, ¿ya? No sabía muy bien qué quería hacer, y por esas cosas de la vida el colegio me mandó a un seminario con la Universidad de Desarrollo, donde se hablaba de servicio público, emprendimiento y otras cosas. Y cuando llegué al seminario, hace ya un par de años, la persona que me tocó personalidad era la Carol, que acababa de subir como subsecretaria de Carabineros, y contaba su experiencia de cómo había llegado, yo creo que era la subsecretaria más joven de su gobierno, y contaba la experiencia de estar en el mundo público, de lo que había sido asumir ese desafío, y cómo al final el servicio público era mucho más que solamente la política, era estar al servicio de los demás, que se podía hacer desde muchas partes distintas, y la verdad por mí marcó un antes y un después, y terminé dedicada al mundo público. Entonces dije como, sí o sí, les tengo que contar esto, porque al final este tipo de actividades, que a veces se ven como mucho en las redes sociales, qué sé yo, sí marcan a la gente, sí pueden hacer un antes y un después en los jóvenes. Y por ahí queríamos hacer la primera pregunta, preguntarle a ustedes cómo llegaron al mundo público. ¿Qué fue lo que los interesó? ¿Fue su paso por la universidad? ¿También escucharon? Tal vez tuvieron ejemplos muy cercanos de gente en el mundo público. ¿Cómo fue eso como para hombres? Puede ser una historia muy larga, así que voy a hacer la corta. Pero qué bueno que me contáis eso, porque hoy día fui a mi colegio. Siempre me llaman porque vaya a hablarle como al resultado básico. Siempre te van a contar un poco lo mismo. Y todas las veces digo, voy. Están todas como con cara somnolienta escuchándome. Sí, bueno, si que alguien escucha alguna vez y que en verdad, muy gratificante. Mira, yo a diferencia de Jaime tuve una mala suerte en la universidad en el sentido de que si bien yo participé un montón en el movimiento gremial, en la política universitaria, y que era una época en que había mucha política universitaria, entre comillas, porque cuando las PU no hacían política, sino que trabajo, muchas como actividades, etc. Pero a mí me pasó que cuando yo entré había una PU que era la de Álvaro Cruzado. Pero yo estaba en primero, entonces primero uno recién se está enchufando. Perdimos la PU ya al principio del segundo semestre. Y nunca más tuve hasta quinto, que fue la de Arrau, ¿no? Arrau era mayor que yo, pero no sé por qué se quedó en la Universidad de Estefano. Mira, cuento corto, yo en los años que estuve en la universidad nunca tuve FEU, entonces era todo como desde el movimiento gremial se hacía todo, y yo nunca tuve esa experiencia que tuvieron otros como de liderazgo político real, de enfrentarse a los otros movimientos universitarios, a las otras federaciones de la Chile, que sí tuvieron una generación que es un poco tranquila, ¿no? Como que la de Jaime, que es verdad, porque después de que vino Arrau, vino tú, ya después de ti vino, o sea, Pertusé, y en el fondo mis hermanas, todos tuvieron PU, movimiento de... Yo nunca lo tuve, entonces para mí la única como acercamiento a la política universitaria era el movimiento gremial, que sí estaba activo, y las misiones, ese tipo como de actividades. Entonces, ahora bien, en primer año me hizo clases Andrés Chadwick, Ana Larraín, Gonzalo Rojas, Rodrigo Álvarez, Nicolás Cubillo, Arturo Arrazábal, no sé, de mis 7 o 8 profesores que tuve en el primer año, habían 6 absolutamente ligados a la formación de la UDI, y de ahí para arriba, entonces mi acercamiento a la política. Y sí, Ernesto Silva fue candidato al CADE ese año, y yo quería participar, y me dijo, el mejor consejo que me ha dado en mi vida, me dijo, ¿por qué no te estás presentando al examen? Yo me había ido mismo, no me presentaba con nada, arriba con uno, sin nada. Me dijo, si no pasáis todos los ramos, no voy a participar en el CADE. Pasé todos los ramos. Pasé todos los ramos el primer año, y me dijo, una osadía. Y ahí me empecé a involucrar. Salgo de la universidad, obviamente que a trabajar en un estudio de abogado,
porque era lo que hacíamos los abogados, y llevaba 3 meses y dije, o sea, no puedo estar aquí. Esto no es lo que yo quiero hacer en mi vida. Yo había estudiado Derecho sabiendo que no me quería dedicar al Derecho, había que partir por algo, y fue un cumpleaños de Raúl. O sea, no de alguien en que estaba Raúl, no me acuerdo qué, y le digo, mira, si yo encuentro que a mí lo que me gustaría hacer es trabajar en algo que sirviera a la gente, que fuera como bien cercano a las personas, pero no dejar de trabajar de abogado. Igual me recibí después de 5 años, tu esposo, examen de grado, todo, o sea, prefiero seguir trabajando de abogado, pero en algo que sirva, en verdad, el día a día. Yo en esa época del estudio de abogado hacía 30 salarios. 7 cajas de melocotón, no sé qué, no me acuerdo, así. O sea, era páginas y páginas de descripción de cajas de durazno. O sea, imagínense, la tortura también a donde me metieron, pero bueno. Y ustedes, claro, la gente dice, ¿sabes lo que cobra el servicio en Chile? Y yo, no. Y me dijo, lo que me acaba de decir. Y me dijo, ¿quieres entrar ¿te gustaría entrar a trabajar a la municipalidad, a alguna municipalidad? Y yo, sí, ¿a dónde? Me da lo mismo. Y me fui a trabajar a Huachuraba. Eso fue el año 2005. Y empecé a trabajar, y llevaba una semana en Huachuraba, había llorado 3 de los 5 días por distintas cosas políticas. Entramos y alguien nos dijo que ese era el cargo, y después al día siguiente alguien llamó a la alcaldesa para decirle que no, entonces yo no podía entrar, y después entonces me hicieron 3 chanchas políticas la semana 1. Y al lunes siguiente, después de llorar 3 de 5 días, le digo a mi papá, esto es lo que yo quiero hacer todo el día. Está inventando. Me llevado 3 días llorando. Y digo, sí, pero esto es lo que yo quiero hacer todo el día. Llevaba una semana trabajando ahí, no era el mejor ambiente, o sea, no voy a decir la calidad del edificio donde nos albergaba, o sea, ya era, o sea, con ratones por lo menos, yo creo. Y en verdad sabía que era lo que quería hacer todo el día. Así que fue tan corto. Yo creo que hay varias personas que son las que a uno lo marcan en cómo uno se aproxima a lo público. Vamos a compartir de todas maneras, a dejarnos dentro de eso, porque efectivamente es generacionalmente similar. Yo diría que primero de todo fue la experiencia que tuve tanto con mi padre y mi madre, mi vieja profe de matemática. Por tanto, la primera aproximación hacia lo público era que no es solamente algo electo, sino que también es una vocación que va más allá, donde tú entregas parte de ti. Segundo, mi papá es ingeniero comercial igual que yo, y sigue trabajando ligado a la Universidad Católica, y siempre además le dedicó una buena cantidad de tiempo a fundaciones y corporaciones que estaban relacionadas o no con la Universidad Católica, pero de alguna manera también vinculadas a la expresión profesional más allá del Estado, o más bien más allá del gobierno, y relacionado con la sociedad civil organizada. Entonces, para mí eso era como algo natural, ¿no? Era parte como de la expresión de una vocación pública, no política. En mi casa, yo tengo poca memoria de chico de haber hablado de política. Después entendí por qué, ¿no? Que claro, tengo una tía o un tío que fueron embajadores culturales de la UP, y de otras cosas hicieron una gira por Europa del Este, y se volvieron a Chile un poquito días antes del 73 porque mi tía quedó enfermada, si no habrían nacido al otro lado del mundo. Entonces, claro, probablemente las conversaciones políticas las tenían, pero yo no estaba invitado a mesa, digamos. Entonces, por razones obvias, yo nací en el 80, entonces esas conversas no eran parte de lo nuestro. Hasta que aprendí algo que fue gracias a mi abuelo Blas. Nosotros íbamos a almorzar a la casa de él casi todos los domingos. Como buena familia italiana, obviamente nos reuníamos donde mi abuelo, que era el mayor de una familia de italianos inmigrantes que había llegado a Talcahuano. Y Talcahuano porque esos migrantes italianos que se vinieron a finales de los 1800, escapando, digamos, de una pobreza que hubo en ese momento en Italia, su destino era Sudamérica, pero donde cayeran. Y estos más bien venían a Valparaíso, pero el barco recalaba primero en Talcahuano y se echó a perder. Entonces se bajaron. Se bajaron y lo que sabían hacer era vender, así que pusieron un almacén. Como buen italiano del norte,
hicieron un almacén y mi bisabuelo estaba obsesionado con la educación. Entonces mi abuelo y sus hermanos de hermana, todos estudiaron en la Universidad de Concepción algo relacionado con la medicina. Mi abuelo era médico, y yo me encantaba meterme en la oficina a revisarlo todo. En esa época ustedes son muy jóvenes, pero había un librito que se llamaba El Babenetum, que era un librito que salía con la descripción de todos los medicamentos. Entonces yo era chico, tenía 10 años, 11 años, y metía a su oficina y revisaba los remedios. Nunca nadie me controló, por suerte, nunca me tragué ninguno, porque mi abuelo era cardiólogo, así que me podría haber sido un problema. Pero por suerte no ocurrió ninguna de esas cosas. Y entre medio de esas encontré, siempre lo cuento, que encontré una plaquita metálica que decía Senado 1953-1961. Yo la saco de la oficina de mi tata, que digo, tata, qué linda, la compraste en el Persa. Y mi abuelo me mira y se enoja. Yo no me estoy enojado. Y me dice, no seas insolente. Y yo digo, pero ¿cómo insolente? Si yo fui senador. Yo estaba hablando del año 92. Yo le dije, tata, el Senado acaba de partir. No es verdad. O sea, para mí, obviamente, ha sido el año 80, el Senado había partido el año 91. Hasta antes de eso no existía Senado. De hecho, no existía. Entonces, esta lógica como de que no, yo fui senador antes, y era, además decía 53-61, para mí era la prehistoria completa y total. No es verdad. Y dijo, no, es cierto. Y era verdad. Había sido senador por un partido que no existe en la época, ahora, digamos, en la época tampoco, el Partido Obrero Laborista. Mi abuelo apoyó a Carlos Ibáñez del Campo en su reelección, pero el año siguiente se puso en la oposición de Carlos Ibáñez del Campo, y mi abuelo más bien apoyó a Eduardo Frei Montalva. De hecho, hay una foto que está en la casa Frei, donde sale Eduardo Frei como con un conjunto de personas en Bio Bio, y está mi abuelo apuntando. Y él se quiso meter a la política, dada su condición de médico. Su lógica era cómo mejorar la calidad de la institucionalidad sanitaria para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces fue otra aproximación distinta a la política, que obviamente que uno empieza a armar este puzzle después. Como profesional médico había estado en política, había ejercido durante un tiempo y había salido de la política, y había salido por los problemas de la violencia política, por el conflicto ideológico político, que se quiso echar atrás una vez que vio que era imposible el tener una argumentación política. Entonces, son imágenes que obviamente a uno creo que le influyen en la manera en que uno se aproxima. Después, durante el colegio, yo fui presidente de centro alumno, en tercero medio, pero era también una manera de cambiar clase. Esa es la verdad. Yo sigo siendo muy disperso, entonces hacía muchas cosas al mismo tiempo, entre ellas hacía atletismo, y además, estar en el centro alumno era una ventaja para tener siempre una buena excusa para salir de clases. A mí me iba razonablemente bien al colegio, pero necesitaba estar haciendo más cosas porque lo contrario no aguantaba sentado todo el día. Entonces, una vez que entré a la universidad, quería comercial porque no sabía estudiar, como la inmensa mayor parte de quienes estudiaban comercial, y me gustaban muchas cosas al mismo tiempo. Entré a comercial y mi primera aproximación universitaria fue con Alejandro Raúl. Flaco, alto, sin ningún tipo de vergüenza, que se podía acercar a cualquier persona para invitarlo a cualquier cosa. Y me pareció como chistoso, más encima en esa época uno podía decirle a alguien así como, sí, llámame, y en verdad eso no iba a pasar porque solo había el teléfono fijo y tenían que llamarte a tu casa y tú no estabas en tu casa. Entonces, era un buen mecanismo de defensa cuando tú querías decir así como... Lo que yo no sabía es que Raúl era muy insistente. Entonces, a pesar de que era difícil, lo lograba, y entonces insistió. Y fue mi primer acercamiento de nuevo hacia como la política universitaria, más bien desde el hacer que desde solo el pensar. Yo había sido presidente del centro alumno, me gustaba la lógica más bien social de la política pública, y por tanto fue mi aproximación desde el colegio y de los primeros años de la universidad. Y de ahí ya conocí el movimiento gremial, me di cuenta que era gremialista sin saberlo, desde antes, digamos, o sea, desde antes de leerme el librito naranja, digamos, nadie me lo había pasado, y lo leo y digo, oye, como que me calza esto, como que está bien, como que me gusta, digamos, estoy de acuerdo, exacto, y empecé obviamente a conocer más dentro del mundo universitario, fui presidente después del centro alumno de ingeniería comercial, de ahí nos tocó una federación que ya era de lo que en esa época quedaba de concertación, pero ya era como la parte como, no, después, me tocó continuarla. Porque era la parte que ya
estaba como en decadencia. No porque ellos fueran decadentes, ellos eran bastante buenas personas, me ha tocado seguir disfrutando con ellos el resto de la vida, pero se dividieron los campos por partidos políticos, por ejemplo. Entonces, Casa Central era de la ADC, San Joaquín era PS, y así. Entonces, obviamente que no había ninguna, no funcionaba nada, obviamente. Estaban repartidos por partidos políticos y no por otra cosa, pero no había gestión universitaria ni de actividades. Y nosotros dentro de los centros de alumnos quisimos hacerlo para como suplir, digamos, este déficit. Y formamos una lista para la FEU a final de ese año, que es una lista que a muchos de nosotros nos impactó hasta el día de hoy. O sea, mi secretario general era Arturo Urquella, Fernando Germán era mi presidente, José Larraza, Fernando Germán, que después fue el Seremi de Vivienda en La Serena, que quedó por allá y ahora vive en O'Higgins. Después, no sé, la José Larraza, que trabajó también en el Ministerio de Agricultura, fue la del ministro. Después, la Francisca Cruz, que fue la CEPI, digamos, en Valparaíso. Sebastián Raves, que trabajó en el Ministerio de Hacienda, dedicado a temas de urbanismo y cómo ahorrarle lucas a Chile. Y bueno, yo. Entonces, la verdad es que para todos fue una experiencia muy impactante en la cual quisimos seguir dedicándonos el resto de nuestra vida a lo público y a lo político en distintas instituciones. Terminando la FEU, sí me pasó que, te lo puedo contar más rato, o sea, que yo me había puesto por en tercero medio, entonces igual ya estando en quinto de universidad, habiendo atrasado un poco, mi polola de la época me dijo ya, como que termina. Y terminé la carrera y nos casamos. Porque la tele era más materia que yo, entonces salió antes que yo. Entonces me auto-asigné una obligación de que quería estudiar después más rigurosidad en lo económico particularmente. De eso que fui a Chicago, me fui a trabajar a la Fundación San Lucas y de ahí fui a Chicago. Y en Chicago fue otra experiencia que también me acerca a lo público. Primero porque, o sea, yo me quería ir allá porque quería estar con Gary Becker, que era el premio Nobel, que se había ganado el premio Nobel por la teoría de capital humano, que era lo que me gustaba. Entonces, de nuevo, era como desde la educación uno hacía buena política rigurosa de manera de mejorar la calidad de vida de las personas, porque la educación es el proceso por el cual las personas sacan su máximo talento. Intelectual, pero también emocional y espiritual, y físico. Eso es lo que me gustaba. Y obviamente que fue una experiencia extraordinaria en términos intelectuales. Pero entre medio ganó el presidente Piñera, y por tanto había que volverse. Entonces volví y en vez de irme a trabajar en el gobierno, hice lo mismo que hice una vez que salí de la universidad. Cuando salí de la universidad, desde me llevó a algún otro lado, me vine a la fundación, mi pega fue buscar profesionales jóvenes para que trabajaran en el programa Jóvenes que hizo en Chile, por lo cual empecé a conocer más de 70 municipios alrededor de Chile. Y fue muy impactante. Y después, cuando volví de Chicago, vine también aquí a la fundación para ayudar a armar la red de profesionales que ya estaban trabajando en el gobierno. Era también un poco de después postulé a diputado por la Universidad del Maipo, salí electo diputado, ejercí 2 periodos, y de ahí salí a ser ministro del presidente Piñera en el año 2020. Y una vez que terminé, esperaba volver como un ciclo de hacer otras cosas, digamos, distintas. Tengo 44 años, cumplido hace muy poquito. Ya lo que les he contado significa que de mis 44 llevo 24 metido de alguna manera, digamos, en política más o menos activa. Y por tanto quería como hacer otras cosas, pero hoy día soy alcalde de Providencia. Así que creo que calzó muy bien en términos de los tiempos, de la etapa de vida y de una hipótesis que podemos compartir después, digamos, pero que tiene que ver con que en un mundo donde la incertidumbre es lo que vivimos, hay un espacio de refugio, hay un espacio que tú necesitas tener más cerca, y eso hoy día es tu familia, son tus amigos, tu pareja, y luego son tus vecinos. Es decir, en el espacio más íntimo. Y es desde ahí donde creo que tenemos que volver a reconstruir nuestro tejido social y la confianza en la institucionalidad política. Y por tanto, la historia desde las comunas, desde los barrios, es muy potente para ver cómo mejoramos la calidad de vida.
Creo que pero estamos con 2 micrófonos nomás, así que vamos a irnos repartiendo. Oye, primero también agradecerle a todos quienes están aquí presentes, porque hoy día estamos con 2 grandes invitados, agradezco también a la Fundación por la invitación. Me pone muy contenta el poder ver a diferentes liderazgos, muchos de ellos los cuales conozco, pero también el poder compartir este espacio con ustedes, porque me tocó la posibilidad, obviamente, de compartir el espacio con Carol Baum en la Convención Constitucional, gran constituyente, pero al mismo tiempo también, y haciendo un poco alusión a lo que planteaba las José, yo también alguna vez fui estudiante gremialista, nos formábamos en la Fundación Jaime Guzmán, y una de las primeras charlas o conversatorias de los que estuve fue en un encuentro en la Fundación Jaime Guzmán, pero también en el memorial de la Fundación Jaime Guzmán, y ahí en quien estaba haciendo la primera charla, Jaime Velorio, que contaba también un poco de su experiencia y que nos motivaba a seguir participando en el servicio público. Así que yo creo que ustedes dos representan y son el fiel reflejo de grandes liderazgos que inspiran a muchas generaciones. Y en ese sentido lo he escuchado hablar atentamente de 2 cosas que a mí también me llaman mucho la atención estando en política. Una, por un lado, que es relación con los momentos complejos que se viven en política. En política no es fácil. Muchas veces enfrentamos momentos complejos, no solo por la situación del país, hoy día vemos una degradación institucional que no solo se ve en Chile, sino también en Latinoamérica, y en varios países de Europa también. Y al mismo tiempo, tanto con la dificultad de la política, vemos también el rol que cumple la familia, los amigos, en cierta manera el núcleo de apoyo que tenemos. Entonces, en ese sentido, a mí por lo menos me encantaría poder escuchar de su propia voz cómo ha influido, primero, el tener una formación que los prepare, ya sea para perder o ganar en política, para los buenos o los malos momentos, y también específicamente cuál es el rol de la familia. Recordemos que muchas veces nosotros elegimos estar en el servicio público, pero nuestras familias no lo eligen, y es complejo cuando nos tienen que acompañar en esos momentos complejos. Bueno, súper importante lo que pregunta. Yo diría que la familia cumple un rol demasiado importante en la política por varias cosas. Uno, primero, la familia de origen, porque hoy día a uno, o cuando uno ha tenido cargo, fue diputado, subsecretario, fue ministro, la gente te trata mucho por el cargo, ¿cierto? Alcaldesa, pasa, alcaldesa, uno pierde el cargo y literalmente al día siguiente nadie, o sea, trapero más, ¿ya? Pero en la casa, sobre todo la familia de origen al principio, es donde al final se ponen los pies en la tierra. O sea, si yo llegara a la casa, somos 7 hermanos, mis papás, si yo llegara a la casa de mis papás y ellos me dijeran, pasa alcaldesa, pasa subsecretaria, no, usted no lava los platos hoy día, no se preocupe. O sea, yo, de verdad, que ahí es cuando la gente se empieza a creer el cuento y a poner el estúpido y creer que efectivamente el cargo te hace más importante o con mayor dignidad que la persona para la cual uno trabaja. Entonces, yo de verdad que muchas veces cuando uno dice, ¿ya qué le pasó? Pues, es porque probablemente alguien en su entorno, a nosotros, me imagino que a muchos de ustedes también, estoy en 8º básico y me dicen, ay, la Carol va a ser presidenta. Y si yo hubiera creído en 8º, ay, mira, sí voy a ser presidenta, o sea, también sería un idiota. Entonces uno, y a ustedes les debe pasar lo mismo, ¿no? ¿Cuándo vaya a ser presidente? Obvio que está ya hecha para lista para eso. Y uno se creyera el cuento de lo que dice el entorno en general, sería. Pero efectivamente es muy difícil estar en política. Yo no sé cómo le pasó a Jaime, pero por lo menos yo me casé mayor. Y mi marido tenía clarísimo, yo lo conocí y yo ya había sido subsecretaria. O sea, ya había estado en 2 municipios, había sido jefa de campaña de Diego Paya, había sido candidata a alcaldesa en Quilicura, y ahí perdió el año 2008, había sido subsecretaria, o sea, en verdad él sabía exactamente con quién se estaba metiendo. Pero cuando después nacieron los niños y a mí me nombraron subsecretaria de la niñez, a mí mi hijo me dijo un día, mira Carol, a mí me da lo mismo que tú salves a todos los niños de Chile si mis hijos están mal. Ya, y tiene toda la razón, porque de verdad que si mis niños empiezan a estar mal ahora, me preguntan ahora ya, y en 4 años más, ya lo elegí, en 4 años más, la María tiene 14, la mujer debe tener 12, o sea 13, van a ser plena adolescente, no sé, o sea, voy a hacer todo lo posible para eso, pero si mi familia me necesita y mis niñitas están con crisis total de pubertad mayor, no sé si voy a poder seguir siendo eso. Ahora, si yo no tengo un marido que me apañara con todo en la familia porque quiere, porque le nace, porque le gusta, sería imposible.
Y lo que sí, que una cosa que yo no he vivido y que es muy difícil para la familia, es que a nosotros nos dicen de todo en redes sociales. En general, mi hermano, desde que hay redes sociales, en el año 2010, más o menos, cuando parte Twitter, 2007, por ahí, que cada vez se pone a punto más agresivo, pero desde que hay redes sociales y que la gente dice cualquier cosa, en general, mis hermanos eran todos grandes, entonces nadie, todos saben que cuando dicen que soy ladrona no soy, etc. Y no les afecta tanto. A mis niños todavía, hasta hoy, sobre todo durante la fundación, que fue probablemente el periodo más duro que vivimos, no tienen teléfono, no tienen acceso a redes sociales. Por lo tanto, yo hasta que ganó el rechazo, ellas ni siquiera sabían en qué trabajaban. Cuando ganó el rechazo, la gente la empezó a felicitar en la calle, en el colegio, la profesora, felicitaciones, entonces tuve que explicar qué es lo que habíamos hecho, qué es lo que había pasado, por qué era tan importante, por qué la gente veía en ellas a alguien como quien tenían que felicitar.